Bienvenidos a la unidad 2 del módulo 2 del sistema cardiovascular. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el retorno venoso y el gasto cardíaco. Nuestro objetivo de aprendizaje de esta unidad es explicar el comportamiento del sistema vascular mediante los principios de hemodinamia para dar cuenta del comportamiento de los fluidos en los vasos sanguíneos, específicamente en este momento sobre el sistema venoso. El contenido que vamos a llevar en esta presentación es, inicialmente hablaremos de la distribución del flujo sanguíneo en la circulación sistémica y pulmonar, así como las presiones correspondientes. Continuaremos con la extensibilidad de los vasos sanguíneos, la presión venosa, tanto central y periférica, los factores que afectan la presión venosa central y la interacción entre la curva de función vascular y la curva de función cardíaca. Iniciemos recordando la distribución del flujo sanguíneo en la circulación sistémica y pulmonar. Para esto vamos a recordar que la circulación sistémica está comprendida desde el ventrículo izquierdo hasta el atrio derecho y la circulación pulmonar es aquella que está comprendida desde el ventrículo derecho hasta el atrio izquierdo. Del total del volumen sanguíneo que maneja el sistema cardiovascular, vamos a tener una distribución en la cual el 85% de ese volumen se va a alojar en la circulación sistémica, un 10% se va a alojar en la circulación pulmonar y el 5% restante se va a alojar en las cámaras cardíacas. Ahora, de ese 85% que se aloja en la circulación sistémica, debemos recordar que la mayor parte, es decir, aproximadamente un 65%, se va a alojar en el sistema venoso y el restante se va a alojar en el sistema arterial. Por eso nosotros hemos venido diciendo que el sistema venoso se comporta como un sistema de capacitancia porque es capaz de alojar grandes cantidades de volumen sanguíneo. Ahora, de acuerdo a la distribución del volumen sanguíneo y a las propiedades estructurales del sistema cardíaco y vascular, las presiones que se manejan en el lado derecho y en el lado izquierdo o en la circulación sistémica y circulación pulmonar es diferente. En el cuadro que observamos en la diapositiva tenemos al lado izquierdo los valores que encontramos en el lado derecho, por así decirlo. Tenemos que en el atrio derecho la presión media de ese atrio está alrededor de 0 a 2 milímetros de mercurio. Esa presión es sumamente importante porque esa presión nos va a determinar finalmente el llenado ventricular. Si comparamos la presión que maneja el ventrículo izquierdo es un poco más alta, en promedio de 8 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho maneja una presión sistólica aproximadamente de 30 milímetros de mercurio, mientras que su presión diastólica es alrededor de 6 milímetros de mercurio. El ventrículo izquierdo tiene una presión sistólica pico muchísimo mayor, de 130 milímetros de mercurio, y una presión diastólica alrededor de los 10 milímetros de mercurio. Estas diferencias de presiones entre los dos ventrículos es porque la fuerza con la que debe impulsar la sangre el ventrículo izquierdo debe ser mayor que la del ventrículo derecho por la distancia que recorre esta sangre en la circulación sistémica. Si comparamos la arteria pulmonar, que es el gran vaso sanguíneo que sale del ventrículo derecho, aproximadamente su presión media está alrededor de 15 milímetros de mercurio, mientras que si observamos la gran arteria, que es la aorta, que nace del ventrículo izquierdo, su presión arterial media está alrededor de 95 milímetros de mercurio. Y finalmente, los capilares pulmonares manejan alrededor de 10 milímetros de mercurio de promedio, mientras que los capilares sistémicos manejan alrededor de 25 milímetros de mercurio. Estas presiones de estas estructuras cardiovasculares son sumamente importantes tenerlas en cuenta porque van a dar cuenta de la dirección del flujo sanguíneo. Por ejemplo, si miramos la circulación pulmonar, que dijimos que estaba comprendida desde el ventrículo derecho hasta el atrio izquierdo, vamos a observar que en el ventrículo derecho tenemos una presión sistólica de 30 y diastólica de 6. Eso genera un delta de presión
con la presión del atrio izquierdo, que hace alrededor de 8 milímetros de mercurio. Y ese delta de presión se debe conservar para poder manejar una dirección del flujo. Y de la misma manera sucede con la circulación sistémica. Una presión en el ventrículo izquierdo mayor que la que se refleja en el atrio derecho para poder direccionar el flujo sanguíneo. Para entender el comportamiento del sistema venoso, vamos a recordar una de las propiedades físicas de los vasos sanguíneos. Esa propiedad física es la distensibilidad. La distensibilidad de los vasos sanguíneos se define como la capacidad de cambiar el volumen que contiene un compartimiento sin modificar significativamente la presión. En la imagen podemos observar tres estructuras con tres distensibilidades diferentes. La estructura que está representada con la letra A es una estructura que tiene una distensibilidad de 0, es decir, que es muy rígida. Por más que se genere un cambio de presión, no vamos a obtener un cambio de volumen. En la imagen que tenemos con la letra B, observamos una estructura con una distensibilidad infinita, es decir, que genera un gran cambio de volumen sin requerir cambios en la presión. Y en la imagen C podemos observar una estructura con una distensibilidad finita, es decir, que su cambio de volumen va a estar en dependencia del cambio de presión. Ahora, en el sistema cardiovascular, el sistema venoso y el sistema arterial tienen distensibilidades diferentes, siendo el sistema venoso el que tiene mayor distensibilidad, es decir, que es capaz de generar cambios en el volumen de manera importante sin requerir tanto cambio en la presión. Y eso lo podemos observar en las siguientes imágenes. En el lado izquierdo observamos una representación de la distensibilidad de la aorta y en el lado derecho un cambio de distensibilidad en la vena cava. Si observamos la aorta, para poder generar un cambio de volumen que está representado en el eje de las Y aproximadamente de un 189%, para tener ese cambio de volumen se requiere tener un cambio de presión aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. En cambio, si observamos la vena cava, para obtener un cambio de volumen aproximadamente del 200%, solamente se requirió un cambio de presión alrededor de 10 milímetros de mercurio. Es decir, que este compartimiento venoso requiere menos cambios de presión para modificar de manera importante el volumen. ¿A qué se debe que el sistema venoso tenga una mayor distensibilidad que el compartimiento arterial? Una de las explicaciones que se ha encontrado es debido a su estructura y a la poca capacidad elástica que tiene y menos músculo liso. Pero también otra explicación que se asocia a la gran distensibilidad del sistema venoso es la forma que tienen las venas. Si observamos en la parte donde tenemos alrededor de los 110% de cambio de volumen, en el color azul, la forma de las venas es casi como elipsoidal, es decir, casi que su diámetro es muchísimo menor y está ligeramente cerrada. Y eso le permite que en la medida que haya más cambio de presión, pues cambie su forma y empiece a hacerse más circular y pueda alojar más volumen. Cuando las venas ya su forma cambia de ser elipsoidal a ser totalmente circular, observamos que la distensibilidad empieza a disminuir. Ahora hablemos de la presión venosa. La presión venosa se define como la presión sanguínea promedio que se encuentra en el sistema venoso. Esa presión venosa la podemos dividir de manera grande en dos, lo que es la presión venosa periférica y la presión venosa central. La presión venosa periférica será la presión sanguínea promedio que encontramos en los vasos sanguíneos venosos que están por fuera de la caja torácica, mientras que la presión venosa central será la presión sanguínea que encontramos en esos vasos sanguíneos venosos que están dentro de la caja torácica, principalmente representados por las venas cavas y el atrio derecho. Ahora, para poder entender cómo esas presiones venosas van a establecer o determinar el retorno venoso, vamos a utilizar el siguiente esquema. Es un sistema simplificado de la circulación sistémica, donde observamos
el corazón y los pulmones representados como bombas. En color azul está representado el sistema venoso y en color rojo el sistema arterial. Si observamos en este esquema, el sistema venoso va a tener un diámetro mayor, para que reforcemos la idea que en ese compartimiento venoso es donde alojamos la mayor proporción de ese volumen sanguíneo circulante. Ahora, para poder establecer una dirección del flujo sanguíneo en ese sistema venoso, tenemos que recordar la ley de Ohm aplicada a los fluidos o a la parte hemodinámica, donde se establece que ese flujo sanguíneo va a estar determinado por un delta de presión y una resistencia. Si ubicamos ahora el sistema de una manera lineal para aplicar esa ley de Ohm que determina ese flujo, lo podemos observar de manera mucho mejor. En la parte periférica, es decir, en la parte venosa que encontramos por fuera de las líneas punteadas del esquema del lado derecho, vamos a tener la representación de los vasos venosos periféricos. Esos vasos venosos periféricos van a tener una presión venosa periférica que está alrededor de 7 milímetros de mercurio, mientras que aquellos vasos venosos que encontramos dentro de la caja torácica nos van a representar la presión venosa central. La presión venosa central la podemos tomar en el atrio derecho y esa presión en el atrio derecho va a estar alrededor de 0 a 2 milímetros de mercurio. Si aplicamos esta ley de Ohm al retorno venoso, vamos a decir que va a estar en dependencia de manera directa del delta de presión que se genera entre la presión venosa periférica y la presión venosa central o del atrio derecho, y va a estar relacionada de manera inversa con la resistencia venosa que ofrece el sistema. Pongamos un ejemplo. Si la presión venosa periférica disminuye de 7 milímetros de mercurio a 5 milímetros de mercurio, ese delta de presión va a disminuir. Por lo tanto, nuestro flujo, en este caso retorno venoso, estaría disminuido. También, si se genera un aumento de la presión venosa central o de la presión del atrio derecho, ese delta de presión también disminuiría y por lo tanto ese retorno venoso disminuye. Es importante tener en cuenta estos factores que influencian el flujo sanguíneo porque de una u otra manera van a condicionar el retorno venoso. Observemos la curva de función vascular, la cual nos relaciona el retorno venoso y la presión del atrio derecho. En esta curva, en el eje de las Y, vamos a representar el retorno venoso y en el eje de las X, la presión del atrio derecho. Si observamos el punto de intersección A, que corresponde a 2 milímetros de mercurio de presión en el atrio derecho, observamos que tendremos un retorno venoso alrededor de 5 litros por minuto. Este es el valor fisiológico o en reposo del retorno venoso para una persona adulto promedio normal. Si recordamos, este mismo valor era equivalente al gasto cardíaco. Por lo tanto, podemos decir que la misma cantidad de sangre que retorna al corazón debe ser la misma cantidad de sangre que sale del corazón en condiciones fisiológicas o en condiciones estables. Ahora, si la presión del atrio derecho aumenta, no significa en el retorno venoso una caída de este. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión del atrio derecho vamos a tener una disminución del delta de presión que se generaba con la presión venosa periférica y por lo tanto al tener menor delta de presión en esa ecuación o ley de Ohm vamos a tener menos flujo sanguíneo. En este caso en particular, menor retorno venoso. ¿Qué sucede? Si tenemos menor retorno venoso, pues vamos a tener menor llenado ventricular, porque recordemos que el llenado ventricular va a ser determinado por ese retorno venoso. Ahora, si la presión del atrio derecho disminuye, como lo observamos en el eje de las X hacia la izquierda, el retorno venoso tiende a aumentar. La presión del atrio derecho no disminuye con valores menores de menos 2 milímetros de mercurio. Y es porque si se hace esa presión del atrio derecho
mucho menor que este valor, pues las paredes del atrio tenderían a colapsarse. Ahora, observemos el otro punto de intersección que nos muestra la gráfica, que es el punto B. En ese punto nos representan la presión media de llenado sistémico circulatorio. Esa presión media de llenado sistémico circulatorio refleja cuando el flujo es igual a cero, es decir, no vamos a tener movimiento de la sangre. ¿Por qué? Porque si tenemos que la presión del atrio derecho llega a ser 7 milímetros de mercurio, se iguala con la presión venosa periférica que dijimos que era de 7 milímetros de mercurio. Entonces no tenemos delta de presión y al no tener delta de presión, pues no vamos a tener flujo. Por lo tanto, la presión media de llenado sistémico determina cuando el flujo va a ser igual a cero en el sistema. Esto sucede o esto se ha determinado, este valor, cuando tenemos una persona que está en un paro cardíaco donde tenemos un flujo igual a cero. Pero en condiciones fisiológicas, pues no debemos llegar a este valor o a este valor de presión media de llenado sistémico porque nos va a disminuir el flujo sanguíneo. El siguiente factor es cómo la compliance venosa afecta el retorno venoso y la presión venosa central. La disminución de la compliance venosa es equivalente al aumento del tono venomotor. Para representar estos cambios vamos a retomar la imagen de los cambios de volumen sanguíneo circulante porque representan de igual manera los cambios en el tono venoso. En la curva naranja ahora vamos a representar o a tener en cuenta cuando hay un aumento del tono venomotor o una disminución de la compliance venosa. En otras palabras, el efecto de tener venoconstricción. ¿Por qué la venoconstricción hace que se aumente el retorno venoso? Porque recordemos que en el sistema venoso alojamos la mayor cantidad de sangre en condiciones fisiológicas. Por lo tanto, un aumento en el tono venomotor o disminución de la compliance venosa favorece el retorno venoso porque va a aumentar la presión venosa periférica, generando mayor delta de presión y por lo tanto tendremos mayor retorno venoso. Al contrario, una disminución en el tono venomotor estaría representada en la curva verde. ¿Qué quiere decir? Que al tener menos tono o menos estado de contracción basal, las venas, es decir, que se hagan muy distensibles, casi hasta el infinito, va a permitir que la sangre venosa se quede en el compartimento venoso y no va a favorecer el retorno venoso. Por lo tanto, se comporta como una pérdida de volumen sanguíneo circulante. Ahora, continuemos con el siguiente factor. Este factor es la disminución de la resistencia vascular sistémica. Cuando hablamos de la disminución de la resistencia vascular sistémica o cambios en la resistencia vascular sistémica, estamos hablando del efecto que tenemos sobre el sistema arterial, que puede ser una vasoconstricción o una vasodilatación. En la curva de función vascular observamos en color naranja el efecto de la vasodilatación, es decir, cuando tenemos un aumento del diámetro de los vasos sanguíneos arteriales, vamos a tener un aumento del retorno venoso. Esto es explicado porque si yo favorezco el aumento del diámetro arterial, pues voy a favorecer el paso de sangre hacia los capilares y a su vez de los capilares hacia el sistema venoso. Cuando esto sucede, se favorece el retorno venoso. Ahora, si tenemos el efecto contrario, que es hacer vasoconstricción, que es lo que observamos en la línea verde, observamos cómo el disminuir el radio del sistema arterial o generar contracción va a disminuir el retorno venoso. ¿Por qué? Porque si cierro el radio de la parte arterial va a haber menos cantidad de sangre pasando a los capilares y a su vez de los capilares a la parte venosa. Y esto disminuye el retorno venoso. Es importante observar en estos cambios de la curva de función vascular
Que la presión media de llenado sistémico en los dos efectos, tanto en la vasodilatación como en la vasoconstricción, no va a cambiar. Y esto es explicado porque el volumen que estamos manejando en el sistema no va a cambiar. Lo que va a cambiar es cuánta cantidad de sangre pasa del compartimiento arterial al compartimiento venoso. Por lo tanto, nos dicen que lo que cambia en la curva de función vascular es la pendiente de inclinación, haciéndose más plana en el efecto de la vasoconstricción y más inclinada en el efecto de la vasodilatación. Para finalizar, vamos a observar cómo el gasto cardíaco también modifica la presión venosa central. En este esquema que observamos en la diapositiva, en el lado izquierdo vamos a tener representado el retorno venoso, en la parte central el compartimiento venoso central, incluyendo el corazón, y en el lado derecho el gasto cardíaco. Cuando tenemos una disminución del gasto cardíaco, hay un aumento en la presión venosa central. ¿Esto cómo es explicado? Si tenemos menor gasto cardíaco, una de las razones por las cuales esto sucede es que se está eyectando menos. Esa sangre que está saliendo de menos se está quedando alojada en las cavidades cardíacas. Y al alojarse o quedarse allí alojada va a generar aumentos de la presión de estas cavidades, por lo cual se ve reflejado en un aumento de la presión del atrio derecho. Esto no favorece el retorno venoso, porque al aumentar la presión del atrio derecho, ese delta de presión disminuye y por lo tanto ese retorno venoso también se vería afectado. Estos cambios del gasto cardíaco lo podemos ver relacionado en esta curva de función cardíaca. Si observamos ahora esta curva de función cardíaca, y la llamamos curva de función cardíaca porque la variable de dependencia va a ser ahora el gasto cardíaco y no el retorno venoso, podemos observar cómo si la presión del atrio derecho, que está en el eje de las X, disminuye, el gasto cardíaco va a estar aumentado, mientras que si la presión del atrio derecho aumenta, el gasto cardíaco disminuye. Cuando observamos una curva de función cardíaca, se nos hace muy parecida a la curva de función vascular, porque recordemos que la misma cantidad de sangre que llega al corazón en condiciones fisiológicas es la misma cantidad de sangre que debe salir. Por eso la representación de la curva de función cardíaca es igual a la curva de función vascular. En las anteriores diapositivas nosotros mencionamos cómo diferentes factores podían modificar ese retorno venoso, la presión venosa central o la presión del atrio derecho. Pero vale la pena aclarar que esos factores muchas veces en la vida real no se presentan de manera individual, sino que aparecen de manera conjunta. Para poder entender esa relación de esos diferentes factores, tenemos que observar y analizar cómo interactúan las curvas de función cardíaca y de función vascular en esta diapositiva. En esta imagen vamos a tener en el eje de Y representado flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo que va a estar determinado por gasto cardíaco y retorno venoso. En color morado lo que sería el retorno venoso y en color rojo lo que sería el gasto cardíaco. Y en el eje de las X vamos a tener la presión del atrio derecho. Estas tres variables que mencionamos, retorno venoso, gasto cardíaco y presión del atrio derecho, son variables que son interdependientes, es decir, que la una va a depender de la otra, pero de manera viceversa también van a tener la misma relación. En el punto de intersección A, observamos cómo a 2 milímetros de mercurio de presión del atrio derecho vamos a tener un retorno venoso y un gasto cardíaco igual a 5 litros por minuto. Pero si nosotros aumentamos la presión del atrio derecho, como lo vemos en el punto B o en el punto de intersección, vamos a observar que eso se ve reflejado en una caída del retorno venoso, como lo hemos dicho anteriormente.
Pero si observamos qué pasa con el gasto cardíaco, podemos decir que ese gasto cardíaco aumenta. ¿Por qué aumenta ese gasto cardíaco con una presión del atrio derecho mayor? Porque se supone que tendríamos mayor llenado ventricular, y al tener mayor llenado ventricular, pues mayor cantidad de sangre saliendo. Como estas curvas siempre van a buscar un punto de intersección común, van a existir diferentes modificaciones para tratar de mantener siempre el punto de intersección normal o fisiológico, es decir, tratar de garantizar que tengamos en nuestro sistema un flujo sanguíneo, tanto de retorno venoso como de gasto cardíaco, lo más parecido a 5 litros por minuto. Para terminar, vamos a observar un ejemplo. El caso que tenemos representado en esta curva va a ser una hemorragia. Entonces vamos a volvernos a contextualizar en los ejes. Tenemos gasto cardíaco, retorno venoso en y presión venosa central. Aquí la han llamado presión venosa central, pero podemos determinarla como presión del atrio derecho, que es equivalente, y cómo van a modificarse esas curvas. De nuevo, en A tenemos el punto de intersección normal, es decir, 2 milímetros de mercurio correspondientes a 5 litros por minuto de flujo sanguíneo. Esta persona sufre una hemorragia. Al sufrir una hemorragia, la primera curva que nos va a ser modificada va a ser la del retorno venoso. Entonces, esa curva de función vascular que está en color amarillo va a caer al punto B. Es decir, vamos a tener menos volumen circulante, que sería el punto de intersección B. Como tenemos menos volumen circulante, observamos que la presión del atrio derecho disminuye o la presión venosa central disminuye. Ahora, nuestro sistema tiene diferentes factores que van a hacer o van a procurar tratar de llevar de nuevo ese punto B que está disminuido lo más cercano al punto A. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema para poder compensar eso? Uno de los sistemas que se activa es poder generar un aumento de la actividad simpática sobre el corazón, es decir, que vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y eso se ve reflejado en un aumento del gasto cardíaco. Por lo tanto, nuestra curva de función cardíaca se desplaza hacia la izquierda y tenemos un nuevo punto de intersección que es C. Si observamos C, tenemos la misma cantidad de sangre que es menor, pero vamos a tener más gasto cardíaco, no por la cantidad de sangre que se aumente, sino porque estamos aumentando el número de latidos por minuto. Y eso va a generar que aumentemos el gasto cardíaco. Pero además de tener esa modificación sobre nuestro cuerpo, también hay otros sistemas que se activan, como el aumentar el tono venomotor. Y eso lo vamos a ver en el punto D. Al aumentar el tono venomotor, recordemos que la curva de función vascular se desplaza hacia la derecha. Y eso va a generar que en ese punto de intersección D, aunque no estemos en la normalidad, ese retorno venoso y ese gasto cardíaco se acerque a los 5 litros por minuto. Obviamente vamos a tener una presión del atrio derecho menor porque al tener pérdida de sangre, pues menor cantidad de sangre circulante. Lo que hicieron los otros sistemas fue tratar mediante diferentes modificaciones poder acercar esa pérdida de volumen a los 5 litros por minuto para tratar de mantener un equilibrio. Vale la pena recalcar que estos sistemas son sistemas reflejos que actúan en el tiempo a corto plazo sobre todo, pero no es la solución a la normalidad para una persona que sufre una hemorragia.